le dije, más llamadas hernias incisionales se llaman. Sí. ¿Viene ahí o apagamos una más? ¿Ahí mejor? Sí. Veamos de atrás también. Bueno, ¿qué son las eventraciones? Es como les dije anteriormente, es la misma definición de una hernia, que es la salida o obstrucción de un contenido a través de un orificio, pero en caso de las eventraciones puede ser quirúrgica o traumáticamente preestablecido. ¿Ya? Entonces, en las eventraciones tiene que haber la intervención, ya sea de una cirugía, de un trauma, ya para que se produzcan este tipo de lesiones. En cambio, una hernia es un orificio anatómicamente preestablecido, o sea, no hay una intervención quirúrgica de por medio. ¿Ya? Representan alrededor del 10% de todas las hernioplastías practicadas en los grandes centros hospitalarios y está constituida igual por anillo, saco y contenido, al igual que las hernias. ¿Ok? Pueden ser crónicas y agudas, llamadas también evisceración. La evisceración puede ser crónica, ¿ya? O aguda, llamada evisceración, ¿ya? Es cuando se produce antes de que se complete la cicatrización de la herida. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya?, una protrusión donde hay una cicatriz previa. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, como les mostré anteriormente. Está la protrusión con su herida, con su incisión previa. ¿Ya? Las eventraciones, el diagnóstico es fácil. ¿Ya? Puede haber una zona tumoral, pues puede presentar dolor o algunos otros síntomas de obstrucción para la eliminación de heces, pero generalmente se caracterizan por una protrusión que va creciendo paulatinamente después de que se ha producido algún tipo de lesión en la zona, ya sea una cirugía o un trauma, un golpe, ya una ruptura de las estructuras, ¿ya? Y como digo, la dimensión e intensidad son variables, van creciendo de forma gradual, pueden ir aumentando el volumen. Ocurre entre el 1 al 14% de las laparotomías según distintas series estudiadas. El mayor porcentaje aparece antes de cumplir el primer año de la cirugía, habitualmente dentro de los 3 primeros meses. Muchas veces el paciente se da cuenta y dice, bueno, doctor, yo sentí que hice fuerza y sentí que como si algo se haya roto ahí adentro, ya, y me empezó a salir una bolita que ha ido creciendo. ¿No? Muchas veces el paciente se da cuenta. Como les dije, la mayoría se producen puede también haberse producido por una patología, una lesión, un tumor o un absceso que se haya producido en la zona y haya debilitado esa zona y se produzca una evisceración. Y como digo, las traumáticas, entre las causas más traumáticas más frecuentes, pues tenemos ya las heridas penetrantes, ya las heridas por arma de fuego y como digo, las últimas, las quirúrgicas. Aquí tenemos otro ejemplo, otra eventración, ya donde se le puede ver la cicatriz en sí, ¿no? Entonces, dentro de las causas de las hernias incisionales o las eventraciones preoperatorias o persistentes, tenemos pacientes que tienen obesidad, desnutrición, debilidad de la pared abdominal. Todos estos pacientes pueden ya cursar con una eventración después de un procedimiento quirúrgico, sobre todo. Dentro de la intraoperatoria, el tipo de incisión que se hace, ¿ya? Defectos en la técnica, sobre todo las técnicas de cierre de la herida, las infecciones de las heridas, ¿ya? Los abscesos de las heridas quirúrgicas debilitan los tejidos y pueden producir estos cuadros de evisceración, de eventración. Hemostasia insuficiente que produce hematomas en las heridas, ¿ya? Error en la colocación de los puntos que tiene mucho que ver con el defecto de la técnica, ¿ya? Muchas veces cuando se suturan y se hacen puntos muy distantes en una herida, pues hacen de que esta herida pueda sufrir un desgarro y produzca una eventración. Los puntos tienen que ser colocados bien seguiditos, ¿ya?
Afrontamiento inadecuado de plano, materia de estructura inapropiado y cuerpos extraños que puedan haber sido dejados, que provocan ciertas secreciones, supuraciones. Ya las mallas protésicas, cuando se utiliza, a veces se infecta la herida y se infectan las mallas, pues producen zonas de debilidad que hacen de que esas hernias vuelvan a presentarse. ¿Ya? Aquí vemos una gran evisceración, ven esta incisión que viene desde el ombligo hacia la, ¿ya? Y una gran evisceración. ¿Ya? Finalmente son pacientes que los operan de cesárea o se operan de esterectomía, ya algunos quistes, y después se van engordando. Si se hacen obesas, pues esos tejidos se debilitan, se rompen y se presentan esas grandes evisceraciones. Dentro de las causas postoperatorias, la infección de la herida, ya la distensión abdominal, pacientes que después de la cirugía hacen retención de gases, se distiende el abdomen, esos puntos están sometidos a mucha hipertensión, entonces producen desgarro y debilitamiento que van a llegar a producir con el tiempo eventraciones. ¿Ya? La tos, los vómitos postoperatorios, ¿ya? Mucho depende también de la selección de la incisión. Generalmente las incisiones verticales son mucho más eventrógenas que las incisiones horizontales debido a la tensión. Las incisiones verticales, pues, al respirar, los tejidos tironean hacia los lados, entonces tienden a eventrarse más fácilmente las incisiones verticales. En cambio, las horizontales no hay mucho problema porque si se tiran hacia los lados los tejidos no pasa nada con ese tipo de incisiones. Igualmente con las oblicuas, que son menos eventrógenas. ¿Ya? Para la reparación, generalmente se ingresa por la misma incisión que se ha entrado en la primera cirugía. ¿Ya? Entonces esto es una eventración por una cirugía de apéndice, ¿ya? Probablemente tuvo una infección grande de la herida, debilitó los tejidos y llegó a producir esa eventración. No son muy frecuentes las eventraciones en incisiones de apéndice. Generalmente se producen cuando hay procesos infecciosos muy grandes de la herida que han sido dejados y debilitan todos los tejidos internos. ¿Ya? No son frecuentes. Ya. Dentro de los procesos de cicatrización de una herida donde se pueden interferir los momentos para que se produzcan las eventraciones, tenemos ya una fase inflamatoria donde hay migración de leucocitos, salida de plasma y fagocitosis. Después viene la fase de epitelización, ¿ya? Donde aquí se van a producir las perturbaciones ya en el cierre, en la cicatrización en sí, ¿ya? Y viene por falta técnica de la cirugía, mala técnica quirúrgica, un cierre de una deficiente con malos puntos, malos afrontamientos. La infección de la herida, en un 15 a un 30% predisponen a una herida infectada llegue a presentar una eventración. Causas generales, pacientes de edad avanzada, hipoproteinémicos, sobre todo la albúmina. La albúmina es el cemento de los tejidos. Pacientes con hipoalbuminemia, con albúmina baja, pues probablemente tengan problemas en la cicatrización de las heridas. Pacientes anémicos, enfermedades respiratorias que produzcan tos o aumento de la presión intraabdominal, ¿ya? Los esfuerzos postoperatorios sobre la incisión, todos los vómitos, ¿ya? Cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal, el estreñimiento inclusive, ya puede producir la aparición de eventración. Antes, por ejemplo, cuando se tenía que operar hernia, paciente que estaba con tos, una contraindicación total era para operar hernia. Ahora ya es relativa, como se utiliza materiales protésicos, ya es relativa, pero el problema de tener mucha tos y operarse es el dolor. El paciente va a toser y le va a doler. Entonces ahí es donde uno tiene que equilibrar un poquito la cosa. Si la tos es una tos muy esporádica, no hay problema, pero si el paciente está con muchos ausencias, entonces es mejor que no se opere, porque le va a pasar mal después de la cirugía. ¿Ok? Y esta es una eventración grande, gigante. Esta se produce cuando
Se opera generalmente una incisión en boca de horno, se llama, que se corta todo el abdomen de esta parte. Ya en pacientes con pancreatitis necrohemorrágica se hacía este procedimiento para hacer una marsupialización y dejar el páncreas expuesto para realizar lavado y lavados periódicos. Y eso tenía que ir cerrando solito, por segunda intención. ¿Ya? Entonces, la ventaja era de que la mortalidad de la pancreatitis se bajó mucho con esto. Ya las pancreatitis necrohemorrágicas tenían alrededor de un 70% de mortalidad. Con este procedimiento de marsupialización pancreática se bajó un 19%. ¿Ya? Actualmente se hace en algunos casos este procedimiento, pero también se hace la cirugía mínimamente invasiva, se hace drenaje percutáneo de estas colecciones pancreáticas. Ya hay un poco de controversia porque no son líquidas estas secreciones, generalmente vienen con detritos. Si pones un drenaje muy delgadito se puede trancar el drenaje. Antes lo operaban, grababan todo, cerraban y dejaban puro drenaje, se trancaban los drenajes y igualito se morían. Por eso se decidió marsupializar. El paciente todos los días entra al quirófano, se lava, se deja compresa, se lava y así va saliendo el paciente. ¿Ya? En la técnica, actualmente, la técnica por drenaje percutáneo ya colocan unos drenajes más gruesos y entran con el laparoscopio y hacen el retiro de ese material pancreático necrosado, que es el que prácticamente lo mataba al paciente, porque cuando le dejaban los drenajes al paciente, los drenajes normales, salía líquido, pero todo ese material necrosado se quedaba ahí adentro. Entonces el paciente iba para mal. Entonces infectaba eso, hacía sepsis el paciente y se moría. 70% de los pacientes con pancreatitis se morían. ¿Ya? Ahora, con la marsupialización se logró limpiar esa limpieza y, como digo, se bajó a un 19%. ¿Ya? Fue un logro bastante, pero una de las causas que a veces en algunos pacientes podía presentarse este tipo de cuadros. ¿Ya? Unas evisceraciones muy feas, vivo pero visceral. ¿Ya? Factores que alteran el proceso biológico también, factores mecánicos que depende, el 75% depende de tener una buena aponeurosis para poder afrontar los tejidos, 25% de la musculatura, o sea, el hecho de que hay buen cierre para él no significa tener unos músculos buenos, no, la aponeurosis tiene que ser buena, ¿ya? Porque es la aponeurosis la que suturamos, los músculos los aproximamos solamente, pero la aponeurosis tenemos que tener una buena aponeurosis, ¿ya? Y eso es lo que reemplaza las mallas. A veces cuando dicen, ¿me va a poner malla? Nosotros ponemos malla cuando encontramos un tejido aponeurótico muy malo, muy débil. Entonces, si tenemos un mal tejido aponeurótico, tenemos que cerrar la aponeurosis y reforzar con malla para que produzca una granulación y una superficie más gruesa que pueda evitar ya con el tiempo que ese paciente se pueda eviscerar. O al solucionar una evisceración, dejar una malla porque tenemos una mala aponeurosis. Estabilidad de la herida, 20% a los 14 días. ¿Ya? Entonces, después de 14 días, es una herida que se estabiliza y empieza un proceso de cicatrización. Ya, como digo, ya tiene cierta adherencia a esa herida. Es una herida que, por eso nosotros generalmente dice que a los 7 días se les tiene que retirar los puntos a un paciente. Depende de la edad del paciente. El paciente joven no hay problema. El paciente viejito, sacarle a los 7 días no es bueno. Por eso tejidos no han cerrado mucho. Generalmente de 10 a 14 días para pensar en que esos tejidos han adherido. Ya empieza una reabsorción. ¿Ya? Y sabemos que después de este tiempo ya probablemente la herida no nos haga ni seroma, no nos acumule líquido, no nos va a hacer un absceso residual después de 14 días si no se ha presentado nada de esas cosas. ¿Okay? Al año de cicatrización recién se puede decir que una herida está totalmente cicatrizada. Después de un año. ¿Ya? Los 3 primeros meses son el mayor peligro que se puede presentar. ¿Ya? Y es lo que al paciente generalmente le preguntamos, ¿cuánto tiempo tengo que cuidarme? 3 meses. Ya lo que dura nuestros hilos reabsorbibles que ponemos también. ¿Ya? El vitril dura 120 días. Entonces el tiempo que va a durar nuestro vitril en hacer que esa herida esté protegida por la sutura que hemos dado. Y bueno, y si el paciente tiene una cicatrización adecuada, ese paciente pueda
continuar sin la protección de esos hilos que dejamos en su momento. Pero son 3 meses que al paciente le tenemos que decir, no puede hacer esfuerzo físico. Puede caminar, puede subir gradas, no puede alzar cosas pesadas ni ejercicio, ¿ya? Para asegurar de que esa herida va a cicatrizar adecuadamente. Algunos factores biológicos por las avitaminosis, ya hablamos de la hipoalbuminemia, la hipoproteinemia, anemias, ya, y la falta de oligoelementos también pueden interferir en la cicatrización de las heridas y llegar a producir este fármaco. ¿Ya? Medicamentos como los corticoides, que son los más frecuentes, sabemos que interfieren bastante en el proceso de cicatrización, ya, y pueden debilitarnos una herida y retrasarnos una cicatrización. Los quimioterápicos y la irradiación también ya influyen bastante en el retraso de un proceso de cicatrización adecuado. Seguimos con ejemplos ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado en todo paciente que se va a operar? Ya en un preoperatorio hay que pedir exámenes, ¿ya? Hay que examinar las causas que motivaron esa evisceración, si fue por infección de heridas, si fue por el paciente una cirugía de emergencia. Generalmente la cirugía de emergencia los pacientes no están en buenas condiciones de operarse y se producen las evisceraciones. Ya en pacientes, sobre todo cuando se operan los colon, por ejemplo, los colon en pacientes con fecalomas, con vólvulo, son cirugías de emergencia. Generalmente los pacientes vienen desnutridos porque no comen, tienen miedo a comer, porque se trancan. Entonces son pacientes que esas heridas muchas veces tenemos bastantes problemas con esos pacientes que operamos de colon. ¿Ya? Entonces hay que ver si son factores imputables al enfermo, al cirujano, al postoperatorio, y se le deberá corregir cada uno de los factores para pensar en solucionar el problema de la eventración de estos pacientes. ¿Okay? Tenemos otros casos. ¿Cómo se repara una eventración? Ninguna eventración es igual que la otra. Pueden ser parecidas, pero no iguales. Entonces no existe una técnica escrita que diga esto es lo que hay que hacer en la eventración, ¿ya? Pero sí existen diferentes métodos para cerrar esa aponeurosis que se ha roto. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el contenido de la eventración, reducirlo y liberar el anillo ya de la eventración, o el anillo herniario. La eventración tiene un anillo, un saco y un contenido. Se libera el saco, se reduce el contenido y quedamos con el anillo. Y ahí vamos a ver si tenemos buenas aponeurosis, ¿sí? O no tenemos buenas aponeurosis. Cuando tenemos buenas aponeurosis podemos hacer una sutura simple, ¿ya? Más aún si no es muy grande la eventración, podemos hacer una sutura simple, siempre utilizando material no absorbible, ¿ya? Generalmente usamos el Prolene número 1, ya que es el polipropileno, ¿ya? No absorbible, con un monofilamento no absorbible. Es un hilo lo odio porque es muy quebradizo, a veces uno hace y se suelta porque es muy quebrado, muy fibroso, muy quebradizo. Es un hilo que tiene muy buena memoria, o sea, él tiende a volver a tener su forma original. Entonces cuando nosotros anudamos tenemos que hacerle por lo menos 6 nudos a cada problema, a cada punto, porque él se puede desatar. Si le hacen 2 o 3 puntitos, nudos nada más, puede desatarse solito. Inclusive cuando le hace 6 hay que dejar un poquito larguitos los cabos, ya que donde se corta, porque tiende como a desatarse. El problema de esto es que cuando son espacios muy pequeños y la persona es flaca, esos hilos pueden molestar después debajo en la piel. En los gorditos no hay problema, pero en los flacos a veces puede ser otro síntoma que me escucha ahí abajo y el problema que le está molestando ahí, ¿no? Entonces, el método podemos hacer, como digo, una sutura simple, que hay puntos cruzados, siempre puntos sueltos. Nunca se repara una hernia, una eventración con sutura continua. Se utiliza puntos sueltos por si se abre alguno, si se rompe alguno, no se abre todito. Se abre ese pedacito que se rompió nada más y los otros puntos pueden ayudar a proteger, ¿ya? Pero si usted hace una sutura continua, se abre eso y se desata todo.
¿ya? Entonces, lo único que sí existe, como digo, pueden hacer puntos sueltos, hay otros puntos que se llaman los puntos en polea de Smith-Jones, un punto especial que aproxima muy bien los tejidos, sobre todo esos tejidos débiles, y hay el método de superposición o la implicación de los tejidos que es copiado de la técnica de Mayo, ya, pero se la puede hacer en forma vertical, y aquí se cierra una aponeurosis encima de la otra, una camisa, así. Como cerrar la camisa, se mete una aponeurosis abajo y otra, y quedan dos filas de hileras de puntos. Que es la más segura que se puede hacer de todas las técnicas para cerrar las evisceraciones, para las eventraciones, la técnica de la implicación. Se aconseja mucho, ¿ya? Peor, como digo, si son bastante grandes, la abertura es mejor hacer, y si tenemos aponeurosis que nos sobre un poquito, más aún, hacer la técnica de implicación de Mayo. Cuando nos falta muchas veces material que antes sucedía, ahora ya no, se hacían algunos parches aponeuróticos, ahora ya tenemos las mallas protésicas, así que si falta un pedazo de aponeurosis y necesitamos cubrir esa parte de falta, se puede utilizar unas mallas, ahí las mallas se llaman las mallas entéricas, ¿ya? Tienen un lado que es la malla normal y el otro lado es una silicona especial, que esa puede estar en contacto con las vísceras abdominales y no se va a adherir. Ustedes le ponen una malla que no sea entérica, ya probablemente se prenda en la tripa y haga un desastre ahí. En cambio, las entéricas son más caras, pero esas podrían estar en contacto con las vísceras cuando a ustedes les falta un pedazo de la zona. Normalmente nosotros lo que hacemos es cerramos la aponeurosis y encima le ponemos una malla de reforzamiento en todo eso que hemos cerrado, ¿ya? Dependiendo del espacio. Por ejemplo, las hernias umbilicales yo nunca utilizo malla porque el espacio es muy pequeño y más da problemas. Mejor hacer una buena sutura, ¿ya? Y no va a tener problemas el paciente. Le ponemos una malla probablemente sí, ¿ya? Entonces se utilizaban muchas cosas, pero actualmente ya no se utiliza. Lo que se utiliza son las mallas protésicas, ¿ya? La de Marley sobre todo, ¿ya? Sí, de las de Gore-Tex también son un poquito más caras, producen menos reacción que las de Marley, pero son más caras. Entonces lo que más se utiliza es la malla de Marley, ¿ya? Entonces, ahora tenemos la eventración aguda o evisceración, es diferente que una eventración. La dehiscencia laparotómica ocurre entre el 0,5 al 1.5 de toda la laparotomía, o sea, cuando se abre la herida, ¿ya? Puede ser parcial o total. La dehiscencia posoperatoria aparece entre el 6º y el 8º día después de la cirugía, ¿ya? Y se produce antes del 4º, ¿ya? Si se produce, mejor dicho, antes del 4º, si puta falla de la sutura, ya que suelo cortan los tejidos. Normalmente, entre el 6º y el 8º día aparece, dice, pero si aparece antes del 4º día por una falla de la sutura, ya, lo más probable es porque hubo una mala sutura, ¿ya? Las que sobreviven después se deben casi siempre a fallas en la cicatrización. O sea, inclusive se considera hasta un mes, ¿ya? Un mes después de la cirugía, si se abre eso, se considera todavía una evisceración, ¿ya? Por más que esté cerrada la herida. Pero normalmente se producen hasta el 8º día. ¿Por qué se llama evisceración? Porque ustedes van a ver la protrusión y como la herida no está cicatrizada, ustedes abren entre los puntos porque el paciente está todavía con puntos. Ya. Entonces ustedes, el paciente todavía está con los puntos, ustedes abren entre los puntos y van a ver que están las asas intestinales ahí, o está el epíplomo, o sea, todos los planos profundos se abrieron totalmente y solamente está deteniendo la piel. Las evisceraciones son emergencias, ¿ya? Se tienen que operar, o sea, si el paciente se eviscera no hay que decir, bueno, ya eviscerado, tendría que ser un paciente demasiado complicado, para decir, es un peligro meterlo a quirófano, este paciente está muy delicado, ya para solucionar esa evisceración, puede morir en quirófano porque resolucionar esto.
Él no se va a morir con su evisceración, ¿ya? Hay evisceraciones contenidas también, donde vemos que sí se han abierto los tejidos, pero no hay una protrusión, ¿ya? Generalmente el epíplomo está conteniendo y las asas intestinales están como adheridas y no salen, ¿ya? Y son evisceraciones contenidas, que esa podemos, como decir, no es una urgencia, si el paciente está en condiciones de poderlo meter al quirófano, metámosla y solucionar el problema. Generalmente los pacientes ya que se evisceran son pacientes en mal estado general. Son pacientes muy flacos, o sea, pacientes caquéticos, pacientes con enfermedades de base o pacientes muy obesos, ¿ya? Y que nos hacen este problema, ¿ya? Pero lo ideal es, ¿ya?, solucionarlo inmediatamente. Dentro de los factores que incluyen son los pacientes con problemas agudos y crónicos, ¿ya?, con enfermedades de base, donde hay alteración, hay hipoproteinemia, ya hay factores que nos producen aumento de la presión intraabdominal, posoperatoria, ya caquéticos, anémicos, ya. Entonces son esos pacientes que pueden hacernos evisceraciones. Y muchas veces cuando se presenta, como le dije, el estado general del paciente no permite poder entrar inmediatamente a solucionarlo, y hay que estabilizar al paciente y después solucionarle su evisceración. ¿Ya? Pues factores predisponentes locales, amplia, o sea, heridas muy grandes que se hacen en pacientes, ¿ya? Hematomas, supuraciones, digestión de los tejidos por fermentos, o sea, los abscesos que se pueden presentar a nivel de la herida inmediatamente 3-4 días después de la cirugía, ¿ya? Uso de material absorbible para la síntesis de material de mala calidad o sutura con técnicas inadecuadas podrían llevar también a la aparición de una evisceración, pero sobre todo antes del mes, ¿ya? Generalmente son por fallas de la técnica. Material absorbible, ya ahora sí que tenemos material absorbible muy bueno como el Vicryl, que no vas a tener problemas con el Vicryl inmediatamente. Tendría que pasar, como digo, de 2 a 3 meses a que el paciente tenga problemas de cicatrización para ver que una vez se le implica ese Vicryl y se absorbe, el paciente haga una ventración, ¿no? Entonces, ¿qué factores pueden desencadenarlo? Las evisceraciones y la distensión abdominal. Este es un factor muy importante, sobre todo por el ilio. Pacientes que hagan un ilio metabólico y se distienden, entonces hace que esa herida someta a mucha presión, ¿ya? Y se desgarren los tejidos, sobre todo la aponeurosis, que es la que detiene prácticamente, está deteniendo que no se desgarra la aponeurosis y se suelta. El usar sutura continua en pacientes con heridas contaminadas también es un factor. Actualmente los cirujanos tenemos la tendencia de hacer suturas continuas con Vicryl, muchas veces en pacientes con heridas contaminadas o que han estado en contacto con algunas secreciones internas, lo cual la sabiduría de los cirujanos antiguos pues no la hemos heredado en ese aspecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cirujanos de antes no hacían sutura continua, hacían puntos sueltos, uno por uno. Oye, hacer una sutura continua es más fácil, más rápido, no lo hace que estar haciendo puntos sueltos. Pero eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice los libros. No se debe hacer sutura continua en pacientes con heridas con posibilidades de contaminarse. Porque se te suelta un punto y se te abre toda la herida. En su punto suelto, se te infecta un puntito, se suelta ese puntito y el resto sigue bien prendidito, sin problema. ¿Ya? Entonces es algo que hemos ido mal acostumbrando, ¿no?, los cirujanos. Yo trato de hacer puntos, sobre todo cuando opero colon, cuando opero esas cirugías que son contaminadas, pacientes viejitos, tratar de hacer puntos sueltos. Aunque seguimos utilizando material absorbible como el Vicryl, ¿ya? Pero antes no usaban material absorbible, usaban seda, usaban el mismo lino y usaban material no absorbible para cerrar la herida con posibilidad de contaminarse, ¿ya? Los vómitos, la tos, ¿ya? Ya hablamos de todo lo que aumente la presión intraabdominal.
ya sea en forma brusca o en forma gradual o persistente, ¿ya? Y aquí vemos una tomografía y aquí ven un defecto en la pared, ¿ya? Esa es una eventración. Aquí está otra eventración. Y cualquier diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es muy importante porque muchas veces después de una cirugía vemos una y dice, ¡ay! Se eventró el paciente o se visceró el paciente. Y sí, resulta que es un hematoma. Simplemente es un hematoma y los tejidos están íntegros. Puede ser un absceso de pared. Ya, tumores de pared abdominal es muy difícil. Si es que hablamos de eventraciones, ¿no? Que sea en la misma herida, pues crezca un tumor. Con el tiempo, con los años, uno diga, una eventración seguramente, y sea un tumor, ¿ya? Puede ser también. O seroma, ¿no? Que estas son las complicaciones más inmediatas. El absceso, el seroma. El seroma se transforma en absceso. Primero empieza un seroma y después se hace un absceso. O puede ser un hematoma, el cual se infecta y se transforma en un absceso de pared, ¿ya? Entonces, tanto el hematoma como el seroma pueden llegar a producir abscesos de pared. Y esos son los que ¿ya? Aquí vemos un paciente complicado, un paciente renal crónico, y lamentablemente son inmunodeprimidos y fácilmente pueden tener infecciones complicaciones de las evisceraciones que pueden presentar, ¿no? Acá tenemos otro caso. Bueno, y aquí ven cómo se repara. Ya se cierra los puntos de la aponeurosis, ya con puntos sueltos, se cierra la aponeurosis con sutura no absorbible, ya, y por último se pone una malla encima para reforzar la zona, ya. ¿Y ven? Ya. Este es otro tipo de malla que se coloca. Aquí ven los bordes de la aponeurosis. Estos son los bordes de la aponeurosis, ¿ya? Y la malla está yendo en preperitoneal. Se ha cerrado el peritoneo, se cierra el peritoneo, se coloca la malla y encima se cierra la aponeurosis. Ese es el lugar donde debería colocarse una malla, no así. Esta está por encima de la aponeurosis. Muchas veces el problema es que cuando tenemos eventraciones, evisceraciones, la aponeurosis no hay peritoneo. Buscamos peritoneo y no encontramos peritoneo, porque ya está hecho, ya está. O sea, entonces no podemos cerrar un peritoneo para dejar una malla. ¿Qué hacen algunos? A veces dejan mallas viscerales en contacto con las vísceras, ¿ya? No me gusta mucho la idea de dejar en contacto con las vísceras, la malla, pues se puede mover cualquier cosa y hacer que los intestinos se adhieran a esa malla. Y eso sería un problema bastante grande, ¿no? Entonces, esta es una preperitoneal y aquí después se cierran los músculos rectos del abdomen y se cierra la aponeurosis. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted esta puerta abre hacia allá, ¿ya? Si ustedes la ponen la malla a la hora afuera, ustedes empujan de acá y la va a empujar a la malla, también la va a sacar, ¿ya? En cambio, si ustedes la ponen aquí la malla y la fijan a la malla, entonces las vísceras van a empujar primero a la malla y después a la puerta. Y la puerta es la que es débil, no es la malla, ¿entienden? La puerta es débil y empujan la víscera a la puerta, la va a romper la puerta y la va a sacar con la malla que está allá afuera, que no está dependiendo donde está. En cambio, si una ponen la malla por adentro, las vísceras primero van a empujar a la malla y la puerta va a ser la que va a recibir la menos resistencia. Por eso es que se dice que la mejor forma de colocar una malla es preperitoneal. Se cierra el peritoneo, se pone la malla y encima se cierra ya la pared, la aponeurosis. Entonces todo empuja de adentro sobre la malla y no sobre la sutura que tenemos en la aponeurosis. ¿Okay? Y esta es el postoperatorio de ese paciente. Ya, aquí otra cirugía y el postoperatorio. ¿Ya? Hace un dicho, ¿no? Esos muñecos de... Ya. ¿Cómo podemos prevenir la hernia? Ya, es solamente estudiando y haciéndole los estudios al paciente
previo a una cirugía, los estudios y viendo los factores que pueden estar en deficiencia del paciente y que nos puedan llevar a una mala cicatrización o un retraso en la cicatrización. Lógicamente que la cirugía de emergencia esto no es siempre posible de hacer, ¿ya? Entonces, factores de hernia incisional es utilizar incisiones horizontales o oblicuas cuando sea factible y evitar las verticales. No siempre se puede. En la laparotomía tenemos que utilizar las verticales. Empleo de material no absorbible de sutura en heridas limpias de bordes nítidos, ¿ya? Evitar la tensión innecesaria en el cierre de las heridas, asegurar una hemostasia meticulosa, evitar el espacio muerto en las heridas, es importante para evitar la acumulación de secreciones ahí, estimular la reducción de peso en lo que sea posible antes de la operación. Si el paciente está gordito y es una cirugía programada, una cirugía necesaria, pero programada, hay que pedirle al paciente en lo posible que disminuya peso, ¿ya? Y que el paciente camine tempranamente. El uso de faja es un poco controversial, ya porque lo que hace la faja es malacostumbrar muchas veces los músculos abdominales. El paciente se pone faja y se siente feliz, se saca la faja y siente que se le cae todito. ¿Por qué? Porque los músculos del abdomen están siendo ayudados por esa faja y no están cumpliendo la función que deberían cumplir. O si va a usar faja en los 2 o 3 primeros días y después evitar usar faja. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer fuerza, ¿ya? Tiene que ayudarse para levantarse, para caminar. Tiene que evitar el hecho que el paciente se levante, no le va a pasar nada a su herida. Ahora, que tiene un brinco en la cama y quiera estar parado después de un brinco en la cama, lógicamente va a tener problemas con la herida, ¿ok? Entonces la deambulación temprana es muy importante. Bueno, y eso fue todo, amigos.